Perfecto, Carlos. Sí. Sí, espera un momento. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes, digamos, que están acá. Y bueno, yo les voy a hablar esta mañana, esta tarde ya, sobre unas hormonas vegetales que se conocen con el nombre de jambonato, el grupo de los jambonatos, que son bastante conocidas en otros modelos de planta, y yo he utilizado frutilla para, digamos, encontrar algunas nuevas roles de esta hormona en planta. Entonces, la charla, bueno, voy a introducir algo, lo que son las hormonas, jambonato, lo que empezamos a encontrar en frutilla, después algunas cosas más aplicadas sobre los efectos de aplicaciones exógenas de jambonato, de metiljambonato específicamente. Y luego la segunda parte de la charla es más sobre la mecanística que hay detrás de algunos de estos efectos, enfocándonos en dos componentes moleculares principales, que es un factor de transcripción y unos grupos de represores que participan en la señalización de jambonato, y también algunas características estructurales de cómo se percibe la hormona bioactiva en frutilla. Ok, entonces, bueno, los jambonatos se conocen mayormente, ¿no es cierto?, por este rol en la defensa de plantas, sobre todo a insectos herbívoros y a hongos necrótrofos, ¿no es cierto?, a diferencia de los salicilatos, que están más relacionados a la defensa por biótrofos. Pero también los jambonatos tienen un rol en el desarrollo. Se han encontrado distintos efectos en algunos eventos del desarrollo, por ejemplo, la extensión de la raíz, en el desarrollo de la flor, sobre todo en el desarrollo de los estambres. También hay roles en la senescencia de las hojas, en el desarrollo de las raíces, perdón, de las semillas, de frutos, y en la formación de tricoma. Los jambonatos, ¿no es cierto?, la síntesis ocurre principalmente en conjunto con dos organelos subcelulares. En el plastidio comienza la síntesis a partir del ácido linolénico, ¿cierto?, de ácidos grasos que componen las membranas en el cloroplasto. Y ahí hay una degradación, ¿no es cierto?, que involucra tres enzimas principales, la LOX, AOS, AOC, que conllevan a una molécula que se conoce como OPDA, que es del grupo de las oxilipinas. Esta OPDA luego se transporta al peroxisoma, donde por unos ciclos de beta oxidación llegamos al ácido jamónico, ¿no es cierto?, el cual se exporta al citoplasma y se producen, digamos, transformaciones de este ácido jamónico. Hay varios tipos de jambonato conjugado, pero principalmente el ácido jamónico conjugado al aminoácido isoleucina, se ha visto que es la hormona bioactiva, es decir, que tiene un receptor asociado. Y bueno, y metiljamonato, por otra parte, podría tener un rol más de transporte hacia otras células. Y bueno, el jamonato isoleucina tiene que luego también es transportado e ingresada hacia el núcleo, donde produce, ¿no es cierto?, se produce la percepción y la respuesta asociada a la hormona. Entonces tenemos esta transformación donde hay de esta conjugación, ¿no es cierto?, de ácido jamónico con isoleucina, con una enzima específica que se conoce como YAR1, y se produce, ¿no es cierto?, la forma activa. Y también, como les decía, el metiljamonato, que es un producto volátil
que puede ser usado para el transporte también puede ser interconvertido en ácido jamónico por estas. Bueno, hay dos enzimas que están, ¿no es cierto?, el paso de ácido jamónico a metiljamonato por una metiltransferasa y el paso inverso por una metiljamonato esterasa. Entonces, resumiendo un poco esta parte, nosotros tenemos entonces tres moléculas que están, digamos, conviviendo en la célula y que tienen, pues, digamos, funciones diferentes y de alguna forma también están relacionadas unas a otras, ¿no es cierto? Entonces, ácido jamónico, jamonato isoleucina y metiljamonato. Ahora, ¿por qué los jamonatos en frutilla, en fragaria? Bueno, desde hace un tiempo yo venía estudiando la frutilla como un modelo de maduración, me interesaba, ¿no es cierto?, como un modelo no climatérico, y además por todos los componentes benéficos y características benéficas asociadas al consumo humano y, bueno, todo lo relacionado a la acumulación de compuestos antioxidantes, que es bien, es una fuente, digamos, de estudio de muchos grupos a nivel mundial en relación a esto, ¿no es cierto? Pero por otro lado, como les decía, este modelo no climatérico, donde varias hormonas están asociadas y donde aún el rol de cada una de ellas todavía no se conoce mucho, salvo algunas principales como el ABA, ¿no es cierto? El ABA que ha sido demostrado estar asociado positivamente a la maduración. Sin embargo, hasta un tiempo atrás no había mucha información sobre el rol de los jamonatos en la frutilla y bueno, eso también fue uno de los intereses de seguir en esta línea de investigación. Yo venía un poco más me gustaba el tema de la aplicación de moléculas exógenas y efecto en el desarrollo del fruto. Había hecho algunas experiencias con calcio, con otras hormonas, con auxinas, pero partí usando metiljamonato, digamos, como les voy a mostrar después, como una molécula que provocaba cierta respuesta en el fruto. Interesante. Pero empezamos a ver, digamos, justamente esto, los niveles endógenos de la hormona, de estos grupos de jamonatos. Y bueno, hasta la fecha se sabía también esta relación que hay entre la acumulación de antocianinas, que claramente ocurre en los estadios finales, cuando el fruto está rojo, hay una subida ahí del nivel de antocianina, y eso es un poco contrario a las proantocianidinas, que son dos flavonoides importantes en la frutilla. Y como les decía, ABA tiene un patrón muy asociado a todos estos rasgos de maduración característicos y tiene, digamos, un patrón muy paralelo a la acumulación de antocianina. Pero hasta esta fecha, como les decía, los jamonatos y el OPDA, que es como el precursor principal, ¿no es cierto?, como les decía, del grupo de los jamonatos, tampoco había información sobre estas moléculas. Y nosotros encontramos esa disminución. Aquí podemos ver en verde metiljamonato, en morado, lila, OPDA, ácido jamónico en rojo y jamonato isoleucina en negro. Entonces, vemos una disminución hacia la maduración, ¿ya? Partiendo con niveles muy altos en flor, que como les decía en las diapositivas iniciales, es uno de los donde participa, digamos, el desarrollo reproductivo y podemos encontrar o esperamos encontrar altos niveles en la flor. Entonces, al parecer, el decaimiento en estos niveles podría ser un remanente, digamos, de lo que queda en la formación del fruto. Y esto también se acompañaba con la expresión de genes codificantes, ¿no es cierto?, para las enzimas principales que participan tanto en la formación de OPDA, por ejemplo, después las enzimas que interconvierten todos los jamonatos, ¿no es cierto? También tenemos
interconversión entre ácido jasmónico y jasmonato isoleucina, y como les decía también con metiljasmonato. Bueno, y todos los genes codificantes para estas enzimas, la acumulación de sus transcritos van disminuyendo también hacia la maduración. Hay entonces un apagamiento, digamos, de la vía de jasmonato hacia la maduración. Eso es lo que pasaba endógenamente, pero nosotros veíamos otro, digamos, un fenotipo diferente cuando aplicábamos, ¿no es cierto?, jasmonato a la fruta. Y esto era lo que yo les decía cuando yo partí viendo los efectos de aplicaciones de metiljasmonato en frutilla y utilizando acá el modelo de maduración de frutilla chilena, digamos, Fragaria chiloensis, que es una de las especies, ¿no es cierto?, maternas de Fragaria ananasa, y que a todo esto, bueno, se cultiva muy localmente en Chile, y hay algunos grupos de investigación que trabajan con este modelo. En ese momento yo también estaba trabajando con este. Y implementamos un sistema para crecer, podríamos decir que es una maduración in vitro. Claramente no es una maduración como en la planta, pero el fruto puede tener algunas características, puede seguir creciendo y tener algunas características de maduración en este sistema, que es básicamente poner el fruto con una porción de pedúnculo, ¿no es cierto?, hacia un tubo Falcon que está con una solución, principalmente sacarosa. Y ahí uno puede agregar hormonas u otras moléculas que puedan provocar una respuesta, o elicitores, por ejemplo, que también pueden ir en ese medio. Entonces, nosotros en ese momento probamos algunas concentraciones de metiljasmonato y, bueno, al quinto día de tratamiento con metiljasmonato veíamos una mayor acumulación de antocianina en los frutos, ¿ya?, producto de esta aplicación de metiljasmonato. Esto posteriormente lo hemos repetido con Fragaria ananasa y observamos un fenotipo de acumulación de antocianina significativamente mayor que en los controles, ¿ya? Bueno, lógicamente el color es más rojo en esto, aunque la foto a veces no se aprecia, pero midiendo el color con los parámetros, por ejemplo, en la escala de CIELAB, que mide, digamos, uno de esos parámetros mide la coloración roja, como este A asterisco, nosotros veíamos un aumento significativo y eso se correlacionaba con ese incremento en antocianina. Además, veíamos que en estos frutos que se le aplicaba metiljasmonato, ¿no es cierto?, veíamos un aumento en la acumulación de jasmonato isoleucina. Por lo tanto, podíamos asumir de que la vía de señalización estaba activa o se estaba activando y que podíamos, el fenotipo, ¿no es cierto?, podría ser una respuesta mediada por la vía de jasmonato. Y también lignina, que es otro, bueno, unos derivados de fenilpropanoides, también veíamos que estos frutos, algunos frutos acumulaban lignina con metiljasmonato. Eso también lo hemos comprobado en ensayos de campo, aplicando metiljasmonato en el campo, donde las plantas que reciben un determinado, esto lo voy a tomar en unas diapositivas más adelante, pero plantas que reciben 3 aplicaciones durante el periodo de precosecha, bueno, acumulan más lignina en la cosecha, y también vemos una relación casi directa con uno de los genes de la fase final de la síntesis de lignina, que es una peroxidasa POD27. Bueno, y seguimos también viendo qué ocurría con la vía de síntesis de antocianina, porque como ustedes pueden ver, teníamos algo diferente a lo que ocurre endógenamente o regulado por el desarrollo, ¿no es cierto? O sea, que veíamos un decaimiento de la vía jasmonato y eso es contrario a la acumulación de antocianina. Según eso uno pensaba que no había ninguna relación, pero claro, cuando uno aplica
de manera exógena se ve esta respuesta, ¿no es cierto? Y también la comprobamos usando el mismo sistema in vitro, de maduración in vitro, pero aplicando ahora un inhibidor químico de la enzima YAR1, que es una molécula que se denominó YARIN1 por un grupo alemán, ¿no es cierto?, que sintetizó esta molécula y comprobó, ¿no es cierto?, que podía inhibir la respuesta a jasmonato, ¿no es cierto?, al impedir la producción de jasmonato isoleucina, que es la forma activa. Entonces, nosotros nos conseguimos esta molécula y la aplicamos también en los medios de maduración in vitro. Y acá les muestro, claro, aplicamos metiljarmonato y hay otros tratamientos donde aplicamos esta molécula YARIN1 y se ve, ¿no es cierto?, una diferencia o una menor acumulación que los controles en términos de antocianina. Y metiljarmonato, ¿no es cierto?, aumenta la síntesis, como ya les había mostrado. ¿Y qué pasa con estos genes que están acá, ¿no es cierto? ANS y UFGT, que son dos genes que codifican enzimas estructurales de la síntesis de antocianinas, que están al final de la vía y que siempre son una especie de marcadores, ¿no es cierto?, de la activación de la síntesis de antocianina. Y también veíamos que en los tratamientos con metiljarmonato aumentaba la expresión y con Yarin, digamos, se reducía. ¿Ya? ANS y UFGT, como les decía, son estas enzimas al final de la vía de síntesis de antocianina. Entonces, también podíamos decir que, bueno, a través de la vía de metiljarmonato, a la activación de la señalización, podíamos activar la síntesis de antocianina, ¿ya?, mediante una activación transcripcional de los genes codificantes para esta enzima. También, y de una manera aplicada, y aquí un paréntesis, porque metiljarmonato, como yo les mostraba en la primera diapositiva, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con, o los jarmonatos, con la defensa ante hongos necrótrofos. Y aquí, bueno, era lógico hacer una prueba de que en las aplicaciones de pre-cosecha, aplicando metiljarmonato, observamos en la post cosecha una menor, ¿no es cierto?, incidencia de la pudrición gris ocasionada por Botrytis cinerea. Claramente estos son frutos que son inyectados con conidias del hongo y bueno, es totalmente invasivo eso, pero igual se observa una reducción en la incidencia y también veíamos que algunos genes se activaban como las beta-glucanasas. Aquí en rojo, ¿ya? En los tratamientos donde que habían recibido metiljarmonato en la precosecha. Otros genes también se activan, otros genes de defensa de toda esta batería de genes, ¿no es cierto?, de los genes PR, bueno, las beta-glucanasas son PR, pero las PGIP también, o proteínas inhibidoras de poligalacturonasa fúngicas también se activaban y podíamos ver entonces que en frutilla también la vía estaba funcionando para efectos clásicos, digamos, como en la defensa frente a patógenos necrótrofos. Y también de forma aplicada, queríamos observar qué pasaba con la respuesta antioxidante, más allá de la antocianina. Las antocianinas sí son antioxidantes, pero habían otras moléculas que nos interesaba saber y queríamos ver el real efecto, ¿no es cierto?, ya en condiciones totalmente de campo. Y aquí nos conseguimos un campo, ¿no es cierto?, de frutilla, en la región del Maule, donde vivo yo, en la ciudad, la capital es Talca, pero hacia la costa, ¿no es cierto?, hacia el Pacífico. Hay una zona bastante importante a nivel nacional, a nivel chileno, de producción de frutilla, ¿ya? Alrededor de la mitad de la producción nacional está localizada en esta zona.
Entonces, hay muchos frutilleros y muchos de ellos son bien dispuestos, digamos, a colaborar en estos aspectos más científicos y ellos nos prestan sus campos para hacer estos experimentos. Entonces, lo que hicimos acá, hicimos tres tratamientos de aplicaciones de metiljarmonato. El metiljarmonato se puede aplicar como una aspersión, ¿ya? Se puede hacer soluciones y se aplica como una aspersión, como un producto, digamos, agroquímico, directamente sobre las plantas en crecimiento o en desarrollo. Entonces teníamos un tratamiento con una aplicación, con 2 aplicaciones y con 3 aplicaciones. Este de 3 aplicaciones empezaba en la floración, en un estadio intermedio y en el estadio maduro, y así hasta el M1, que tenía solamente una aplicación en el estadio maduro previo a la cosecha. Y bueno, lo que vimos, encontramos también un aumento en el contenido de antocianina, como esperábamos, y que de alguna forma va a proporcional a la cantidad de metiljarmonato que reciben las plantas en la precosecha. Y aquí están las otras moléculas o sistemas de antioxidantes que observamos, y el ácido ascórbico en algunos tiempos de post cosecha aumenta significativamente con respecto al control en todos los tratamientos. Y los sistemas antioxidantes enzimáticos, los clásicos como catalasa, peroxidasa, guayacol peroxidasa y ascorbato peroxidasa. En varios casos se ve, por ejemplo, catalasa, un aumento significativo y bien correlacionado con la cantidad de metiljarmonato. Y también otros casos como el de ascorbato peroxidasa, la actividad enzimática en todos los tratamientos con metiljarmonato que reciben al menos una aplicación, o que reciben la aplicación, digamos, de precosecha, es suficiente para tener niveles de actividad enzimática altos. Y la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los aspectos más de calidad? No vimos diferencia, no vimos al menos un deterioro en aspectos de calidad, y en algunos casos podríamos decir que pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, en los tratamientos de metiljarmonato, en algunos, en M1 y en M2, vemos una reducción en la pérdida del peso durante la post cosecha. Y también hay un aumento en varios tratamientos con metiljarmonato, aumentos significativos en la relación sólido-soluble, ácido titulable, que es un parámetro bien importante, al menos en frutillas. Bueno, esa es como la primera parte de la charla, que es como la parte aplicada y lo que empezamos a ver. Y luego nos interesó qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que el fondo, la parte más molecular o la parte mecanística que hay en esta acumulación, y específicamente en la acumulación asociada, en el mecanismo asociado a la acumulación y biosíntesis de antocianina. Entonces, hay 2 componentes esenciales en la señalización por jarmonato, esto ya a nivel molecular y celular. Como les decía en diapositivas anteriores, jarmonato de isoleucina es la molécula bioactiva que entra al núcleo y es percibida, ¿no es cierto?, por un complejo correceptor que está formado por 2 componentes, por los represores JAS y por la proteína COI1, que es parte del complejo SCF, que es el complejo ubiquitin-ligasa. La proteína COI1 es una proteína del tipo FBOX, que es parte de ese complejo y participa junto con JAS, armando un complejo correceptor, por eso de 2 componentes, de la hormona jarmonato isoleucina. ¿Ya? Inicialmente, cuando los niveles de jarmonato isoleucina son bajos, los represores ya están reprimiendo a un factor de transcripción que se conoce como MYC2, que es el factor positivo de la respuesta asociada a jarmonato. Es el factor de transcripción que activa la transcripción de los primeros genes que se expresan, ¿no es cierto? Entonces, cuando la hormona aumenta su nivel, ¿no es cierto?, va
a actuar como un pegamento molecular, como se les conoce a este tipo de, de correcepción, de copercepción, eh, y une, ¿no es cierto?, de alguna forma al componente COI1 y a las JAS, sacándolas, digamos, de cierta manera de la represión que tienen sobre los factores de transcripción, y se produce la ubiquitinación de JAS, ¿no es cierto?, a través de este sistema y la posterior degradación por el protosoma 26S. Esto está ocurriendo, o sea, la percepción de Hammonato entonces está ocurriendo en el núcleo, y es un sistema muy parecido a lo que ocurre con auxina y con giberelina. Entonces tenemos dos componentes que serían como antagónicos, ¿no es cierto? Los JAS y los MIC2, y también resaltar Hammonato y soleucina. Ahora, nosotros de alguna forma también estamos estuvimos interesados en la parte estructural, como lo vamos a ver enseguida, y ver si realmente, qué diferencias podían haber en la percepción de la hormona entre frutilla y el modelo bueno que era Arabidopsis. Los represores JAS son bien particulares porque tienen un dominio que participa tanto en la unión al factor de transcripción o en la represión, y también participa en la formación del complejo correceptor con COI1. Entonces hay varios JAS, en general la familia JAS que pertenece, o sea, la familia de proteínas JAS que pertenece a una gran familia de proteínas que se llaman TIFI en planta, tienen varios miembros siempre en muchas plantas. Nosotros hemos hecho un análisis más global y son bastantes miembros. En Arabidopsis son 12 proteínas JAS diferentes. Tienen algunas diferencias, pero todas tienen ese dominio JAS, ¿no es cierto? O JAS, que es el encargado tanto de, ¿no es cierto?, tener interacción con factores de transcripción como los MIC2, con COI1, con el correceptor, y también incluso con otros factores de transcripción. Entonces nosotros empezamos el primer paso fue verificar la presencia de estas proteínas en frutilla, y también encontramos 12 miembros, 12 proteínas diferentes de JAS, y los MIC2, o sea, encontramos un ortólogo de MIC2 en frutilla y otro que se parece también a MIC2. Y la expresión de todos estos genes también va disminuyendo, al igual, si lo recuerdan, que la vía general, ¿no es cierto?, de Hammonato, que toda va hacia la baja a la maduración. Y aquí veíamos más o menos un patrón parecido, ¿no es cierto?, acá en rojo es una mayor expresión y en azul una menor. Y en general vemos que también va disminuyendo. Ahora, igualmente, si nosotros aplicábamos metilhammonato, ¿no es cierto?, la expresión de los genes MIC, sobre todo, respondía. Entonces, en esos mismos tratamientos donde aplicábamos metilhammonato in vitro, veíamos una mayor expresión de MIC2 en esos tratamientos, ¿no es cierto? Y incluso también en los ensayos de campo veíamos que hay una respuesta del gen MIC2 a metilhammonato, ¿ya? Y de ahí surge la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo si realmente MIC2 tiene que ver con esta acumulación de antocianina? Viendo, digamos, cuando nosotros activábamos la vía a través de metilhammonato, pero quisimos indagar ahora en el rol específico de MIC2. Y para eso hemos empezado a realizar, esto aún no está publicado, pero empezamos a realizar algunos ensayos más funcionales, y ahí venía la parte de los ensayos funcionales en MIC2. Y bueno, generamos unas construcciones de sobreexpresión con el CDS de MIC2 bajo el control de un promotor 35S, y bueno, con el respectivo control de Gus. Y hemos encontrado fenotipos, ¿no es cierto?, bien interesantes en el sentido de que se adelanta
notablemente la acumulación de antocianina en las plantas que sobreexpresan transitoriamente, ¿no es cierto?, esto mediante agroinfiltración durante el desarrollo. Digamos, vemos ese fenotipo de mayor acumulación de antocianina. En esos frutos hay una mayor sobreexpresión del gen endógeno también. Claro, algo que no dije, ¿por qué vemos esta sobreexpresión? Porque justamente los primeros targets de activación transcripcional son justamente MYC2 y los genes JAS, ¿ya? Entonces también ahí hay una autorregulación, hay una activación positiva por MYC2, pero también una autorregulación de un aumento en la transcripción de los represores JAS, para de alguna forma ir apagando la vía cuando se requiera, digamos. Y el color, bueno, estadísticamente hay diferencias notorias, ¿no es cierto? Hay mayor color rojo y eso se comprueba en estos índices más cuantitativos, ¿no es cierto? De el A asterisco y el ángulo W, que son dos parámetros de color que denotan una superficie rojiza, ¿no es cierto? Si es menor W es más rojo y un mayor A o un valor hacia 50 es mayor coloración roja. Y la antocianina en esos frutos también aumentaron significativamente, y los genes ANS y UFGT hicieron lo propio también, tienen una sobreexpresión asociada en estas plantas, en estos frutos que sobreexpresan transitoriamente MYC2. Hay un factor de transcripción que es muy relevante en la acumulación de antocianina, al menos en frutilla, bueno, y en otras plantas también, que es el factor de transcripción MYP10. Es el ortólogo a MYP75 en Arabidopsis. Y bueno, ha sido estudiado por varios grupos y se le ha dado un rol relevante, digamos, en la acumulación de antocianina. Y también veíamos un aumento en la expresión en los frutos que sobreexpresaban MYC2. MYP10 es parte de un complejo de regulación, ¿no es cierto?, de la transcripción de los genes estructurales, que se llama MBW, por los componentes que participan de ese complejo. Y bueno, en el promotor, aislamos el promotor de MYP10 y encontramos varios sitios de unión de los factores MYC2, que son las cajas G, que se les llama, y bueno, que hay algunas variantes de esas cajas y las encontramos en esa secuencia. Ahora, eso es con respecto al factor, digamos, positivo y su rol en la acumulación de antocianina, MYC2. Y ahora quiero mostrarles algo que hicimos también por el lado de la percepción de jasmonato y isoleucina en frutilla, y que eso era lo que yo les comentaba anteriormente, que indagamos un poco más en la parte estructural. Entonces, queríamos saber si esta interacción entre los componentes de la percepción, ¿no es cierto?, de jasmonato y isoleucina, era igual, parecía o distinta, ¿no es cierto?, a lo que pasaba en Arabidopsis. Entonces, hicimos algunas simulaciones estructurales utilizando lo que se conoce como el factor COI1, la proteína COI1 de Arabidopsis, y se hizo un modelo, ¿no es cierto?, por homología en frutilla, utilizando la secuencia, y hay los JAS no están los cristales en ese momento, tampoco creo que están ahora, pero solamente había la parte del dominio JAS que estaba, digamos, cristalizado, y con eso se pudo hacer los modelos para hacer los dominios JAS de algunas JAS de frutilla. Y utilizamos también una molécula que es un mímico de jasmonato isoleucina, que es coronatina, que bueno, coronatina es producida por varios, es como un efector producido por varias bacterias, que es para
activar la vía jasmonato y así inhibir la vía salicilato. Es una estrategia que ocupan las bacterias, algunas bacterias. Y coronatina, bueno, se puede usar también en estos ensayos y también en forma en el laboratorio, también en el laboratorio, en el mesón, digamos, también podemos usar coronatina en los ensayos de interacción de proteínas. Entonces, en estas proteínas JAS, nosotros teníamos claro, analizamos la secuencia. Aquí les recuerdo que en el dominio JAS está el degrón que esa secuencia es una secuencia de 6 residuos aminoácidos que participa justamente en la interacción con el complejo correceptor. Y en Arabidopsis se conocía un degrón y que se les puso degrón canónico, ¿ya? Que es esta secuencia que está aquí, y que nosotros solamente la encontramos en el miembro 10, en el JAS 10. Y sin embargo vimos una diversidad de otros degrones en las otras componentes de la familia JAS, que ya eso nos pareció interesante de analizar. Y también hay unas JAS que no tienen degrones o carecen de degrones y que justamente son resistentes a la degradación mediada por la hormona. ¿Ya? Entonces, digamos, son JAS y que están en Arabidopsis, están en varias especies, son miembros minoritarios, pero están y no tienen degrones y se supone que, digamos, no pueden ser degradados a través de la percepción hormonal y tiene una represión más constitutiva en ese caso. Y en frutilla también encontramos estos tres miembros que carecerían de esos degrones. Entonces nos pareció interesante comprobar si uno de estos degrones, en específico el de JAS1, era funcional o no. Hicimos un análisis en la familia rosácea, en la familia rosácea, donde pertenece frutilla y hay otras frutales de importancia, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta que ese degrón solamente estaba en la subfamilia Rosoideae, donde está Fragaria, Rosa y los rubus, y no encontrándose en el resto de las rosáceas, y las otras rosáceas tienen el degrón canónico, digamos, que también se encuentra en Arabidopsis. Entonces, mediante ensayos de interacción proteína-proteína por doble híbrido, hicimos comprobamos si ese degrón, digamos, en presencia de coronatina, que es esta molécula que yo les comentaba, digamos, podía formar el complejo. Y bueno, se utilizan, digamos, los dos componentes proteicos, coronatina, y en el sistema de doble híbrido se ve crecimiento, ¿no es cierto?, si hay interacción o no. Entonces, observamos interacción positiva y relativamente, digámoslo, fuerte en donde hay menos medios más restrictivos de la interacción con coronatina con el degrón encontrado en JAS1 de frutilla. ¿Ya? Y eso usábamos como control acá JAS1, que tiene el degrón canónico, y ahí está, digamos, sería como el control positivo. Y hay algunas otras variaciones que, bueno, no vamos a indagar ahora, pero por ejemplo, los JAS8 no carecen de degrones, y que el ortólogo de frutilla también carece de ese degrón. Claro, no hay interacciones en ninguno de esos casos. Y también creamos mutantes del degrón y quimera, es decir, uniones entre una parte del degrón de Arabidopsis con el de frutilla. Hicimos mutantes de sitio dirigida de algunos aminoácidos que pensábamos que eran clave, y claro, en general estos dos aminoácidos son los más importantes en la mantención del complejo. De hecho, cuando estos dos, arginina y lisina, los pasamos a alanina, digamos, se pierde la interacción. Pero cuando se hacen estas quimeras, vemos que igualmente se produce hay una interacción,
a lo mejor aquí no tan fuerte, pero existe, ¿ya? Entonces, en este caso, el Legrón finalmente es funcional. El Legrón de Jazz 1 es funcional en el complejo, utilizando coronatina, ¿sí? Y lo que diríamos que, bueno, obviamente habría una funcionalidad de estos Legrones que no son como el canónico, en otras especies que son distintas de Arabidopsis. Y ahora últimamente han salido algunos otros ejemplos de caracterizaciones de Legrones diferentes al de Arabidopsis en otras especies, y también se está viendo que son funcionales. Y siguiendo con estas jazz, también las jazz pueden interaccionar con otros factores de transcripción, y se ha visto que interaccionan con factores VHLH y con factores MIB, al menos en Arabidopsis. Entonces, ahí era la pregunta, bueno, ¿qué pasa si estas jazz están interaccionando con componentes del complejo MBW que les comentaba antes? Porque tenemos MIB y tenemos VHLH en ese complejo. Y entonces utilizamos también estas 4 candidatos de jazz que tienen degrones diferentes, y hay uno que no tiene degrón, para ver interacción con varias proteínas, como yo les he mostrado ya, con el complejo correceptor y otras relacionadas, pero relacionado con esta temática de la charla, ¿no es cierto? Nos interesa ver qué es lo que ocurre con esto relacionado a la biosíntesis de antocianina, ¿ya? Hay algunos que participan también en la síntesis de proantocianina, pero MIP10 era importante tenerlo ahí claro porque es uno de los componentes esenciales en la síntesis de antocianina. Y bueno, sí, hay varias interacciones, ¿no es cierto? No todos interaccionan con todos, pero por ejemplo, con MIP10 hay 3 jazz que interaccionan, ¿no es cierto? Acá podemos ver que el jazz 8, el Legrón no interesa en esta interacción porque interacciona con otros aminoácidos con MIP10. Y por ejemplo, estos otros 3, el 8, el 9 y el 10, con proteínas del tipo VHLH. Y particularmente hay unos MIP que son represores, ¿no? Hay MIP positivos, ¿no es cierto? Y MIP represores. Hay MIP que en teoría ocupan estos sitios e impiden que se una el complejo. Y bueno, y particularmente no vimos ninguna interacción con esos represores. O sea, estos jazz estarían siendo una especie, ¿no es cierto?, de potencial, ¿no es cierto?, un potencial regulador negativo del funcionamiento del complejo MW, ¿no es cierto?, distinto a estos MIP represores. Entonces ahí tenemos varias interacciones candidatas que podrían estar ocurriendo, digamos, en sistemas in vivo, ¿ya? Bueno, y esto falta, digamos, comprobarlo, como les decía, en términos más, en condiciones más naturales. Bueno, el modelo entonces para la activación de la síntesis de antocianina en frutilla estaría dada por esta activación del factor de transcripción MIC2, el cual, ¿no es cierto?, podría estar uniéndose a las cajas G de los promotores de MIP10 y, ¿no es cierto?, activando la transcripción para el posterior formación del complejo MW y así, ¿no es cierto?, el aumento de antocianina. Y a esto hay que sumarle esta potencial regulación negativa que podrían tener los jazz sobre, ¿no es cierto?, sobre componentes esenciales como MIP10 y algunos VHLH. Ahora, esto no es tan simple y como yo les mostraba, también ABA, ¿no es cierto? ABA es una molécula, un factor muy importante en la maduración de frutilla en general, ¿no es cierto? Es un factor positivo y
Nosotros vimos en estos mismos frutos también que había una mayor expresión en los genes que codifican para una enzima clave en la síntesis de ABA, que es ENCET, ¿no es cierto? Es una enzima que activa, digamos, la síntesis de ABA, y podríamos, por ese lado también, existir un crosstalk potencial que hace que la acumulación mediada por jambonato de antocianina en frutilla no sea, ¿no es cierto?, tan directa, y podría haber un crosstalk ahí con ABA. Bueno, concluyendo la charla, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que la vía de jambonato está reprimida de alguna forma durante la maduración principalmente, pero que la aplicación de jambonato activa la señalización de esta hormona, la vía fenilpropanoide y también el sistema antioxidante. MIC2 puede ser un regulador relevante de la acumulación o la biosíntesis de antocianina, controlando la expresión de MIC10. La percepción de jambonato y solucina en frutilla muestra algunos rasgos diferentes estructurales en relación a Arabidopsis, pero es funcional. Y finalmente MIC2 y JAS actúan como factores positivos y negativos respectivamente. Podrían, ¿no es cierto?, actuar como reguladores positivos y negativos durante la acumulación de antocianina en frutilla, pero ¿no es cierto?, en eventos relacionados al estrés, más que al desarrollo. Bueno, finalmente agradecimiento, ¿no es cierto?, al grupo de investigación, a los estudiantes que han participado en todas estas investigaciones, en particular a Adrián Garrido, que fue un estudiante que ya se graduó hace un par de años, o 3 años ya no me acuerdo, pero que hizo gran parte de toda la parte mecanística en su tesis de los jambonatos en frutilla, y los estudiantes que tengo actualmente, a Paz, Felipe, a Celia, a los colaboradores internacionales, especialmente a Roberto Solano y Andrea Quini del Centro Nacional de Biotecnología de España, en Madrid, y Marcela, Luis, que son colaboradores nacionales. El financiamiento, ¿no es cierto?, de la agencia chilena y por último, quiero destacar que no todo, ¿no es cierto?, es ciencia. También hay celebración en relación a esto, y aquí pongo unas fotos del recuerdo cuando yo estuve en el INTECH, en Chascomús, que fueron unos muy gratos recuerdos, donde aprendí, entre otras cosas, a hacer asado, a tomar mate y tomar fernet también, parece. Así que bueno, muchas gracias por la atención, por la invitación, ¿ya? Así que ahora estoy dispuesto a preguntas. Muchas gracias.